Dios le bendiga, amado pueblo de Dios. Como siempre, es un grato, pero grato privilegio poder conectarnos con ustedes a través de las diferentes plataformas en las redes sociales, esperando que sea de muchísima bendición para todo ese pueblo bendito que vive hambriento de Dios, de su palabra y de ser edificado. Que Dios los bendiga muchísimo a todos aquellos que también comparten cada mensaje con la mayor cantidad de personas, ya que estamos pidiéndole a Dios que nos permita llevar este bendito evangelio hasta los confines de la tierra. Quiero agradecerle también a mi amada familia que estará allí conectadita, ¿verdad? Escuchando esta palabra, mi esposa, mis hijos, también a toda la iglesia del Señor, que Dios me honra en pastorear nuestras iglesias filiales, pastores, en el lugar que se encuentren, que Dios los bendiga mucho, y a toda la iglesia del Señor, y también a nuestros amigos que tal vez son simpatizantes, ¿verdad? Y escuchan también la palabra, y si no has aceptado al Señor, pues esta será tu gran oportunidad para que lo puedas hacer. Muchísimas gracias por compartir, por dejarle un like al video, ese buen comentario que sirva sobre todo para darle la gloria a Dios y a no saber desde a dónde nos estás escuchando. Queremos saber, amén, dónde está llegando la palabra de Dios y para orar por ti también. Así es que muchas gracias por todo, ¿verdad? Si quieres suscribirte a nuestros canales oficiales del ministerio, pues te lo voy a presentar para que tú puedas hacerlo. Si quieres seguirnos en YouTube, lo puedes hacer como Iglesia JRS. Si lo quieres hacer en Facebook, igualmente, Iglesia JRS. Síguenos en esas dos plataformas que siempre estamos ahí compartiendo mensajes, actualizando, ¿verdad? La palabra para que así puedan ustedes tener un mensaje fresco cada día, cada momento, ya que la necesidad es enorme, hermanitos, y siempre andamos como deseosos de escuchar una palabra que venga de parte de Dios. Si nos quieres seguir en TikTok, amén, también será un grato, grato privilegio que nos sigas. Allí nos encontrarás como Pastor David Gutiérrez-JRS. Suscríbete, suscríbete y comparte. También en Instagram estamos como @Pastor David Gutiérrez. Así es que déjanos orar por ti, compartir estos consejos bíblicos, estos mensajes que están llegando pues a muchos hogares, a muchas casas. Sabemos que estos mensajes también los transmiten a través de radio, televisión. Que Dios bendiga a todos esos ministerios, todos nuestros hermanos que toman los mensajes para predicar el evangelio. Que Dios te bendiga muchísimo también. Gloria a Dios. Hoy tengo un tema que compartir con ustedes, esperando con todo mi corazón que sea de mucha bendición, ya que los tiempos que estamos viviendo hay una gran necesidad, hay un vacío espiritual muy grande, ¿verdad? De mucha gente oprimida, atada, sin fuerzas, desanimada, desalentada. Las cosas que están pasando hoy, hermanos, son muy, pero muy peligrosas realmente, porque esto está llevando a un gran descuido espiritual a la misma iglesia del Señor. Amén. Por favor, busquemos a Dios. Te lo pido con muchísimo respeto, pero ponte a orar, ponte a buscar a Dios, conságrate, apártate del pecado. Vive lo más cerca posible de la presencia de Dios. Dedica tiempo de calidad a buscar a Dios. Aprende esto. Sé disciplinado con tu tiempo. Sé disciplinado con tu vida. No vivas una vida desorganizada. Aprende a vivir una vida disciplinada en tu vida espiritual. Así como eres puntual con tu trabajo, en otras cosas seculares, en lo espiritual debería de serlo con mayor intensidad, ya que es lo eterno. Está en juego tu salvación. No pongas en riesgo tu relación con Dios. Olvídate de las distracciones. El mundo es como un imán
que atrae a la gente para que la gente se desvíe del camino de Dios, para que caiga en pecado, en desobediencia, en rebeldías. No te descuides, no te desenfoques, hijo de Dios, hija de Dios. Dedícate a buscar al Señor hoy más que nunca. Presta atención a todo lo que está ocurriendo alrededor tuyo. Amén. Lo vengo diciendo, el descuido es un cáncer que te mata lentamente en tu vida espiritual. Son cientos de miles de cristianos que hoy en día están llorando amargamente. Nunca pensaron caer en pecado, nunca pensaron estar apartado de los caminos de Dios. El problema fue cuando empezaste a descuidarte. El enemigo te hacía pensar, sentir que tú estabas suficientemente maduro, que conocías la Biblia, que el diablo a ti no te botaba y te sentiste confiado. No te fíes de ti mismo. Confía en el Dios de la gloria. Mantente aferradito de la mano de Dios. No dependas de tus propias habilidades, de tus conocimientos. Aprende a depender de Dios. Agárrate de la mano bendita del Señor y ponte siempre a poner en práctica lo que dice la Biblia. Presta atención cada vez que Dios te hable. Dios siempre nos avisa. Nadie fracasa sin que Dios no le haya hablado primero. Nadie llega a un descuido espiritual sin que antes Dios no le haya hablado a través de su palabra, a través de un mensaje, a través de un consejo, a través de un amigo. Dios es bueno, Dios te ama grandemente. Valora ese amor, valora cada oportunidad que Dios te da. Hoy voy a predicar un mensaje que posiblemente pues, te va a sorprender un poco el tema, porque pues no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de temas, pero lo voy a compartir con ustedes y le he titulado El mensaje que no nos gusta. Aleluya. Yo sé que quizás ya estarás pensando, ¿verdad?, de qué va a hablar el pastor. O sea, el mensaje que no nos gusta. ¿Cuál es el mensaje que no nos gusta? Casi siempre el que no nos gusta es aquel que tiene que tratarse de nuestra propia vida. Aquel que nos va a confrontar, aquel que nos va a hablar a nosotros. Porque somos muy propensos a que nos guste el mensaje que le está hablando al amigo, al vecino, al compañero de trabajo, al hermano que tenemos sentado a nuestro lado en la iglesia. Muchas veces hasta nos sentimos felices de decir, wow, Dios habló esta noche, pero nunca decimos, Dios me habló esta noche a mí. Muy pocas veces decimos esas cosas. Porque todo está lindo mientras no se trate de nuestras debilidades, de nuestros propios problemas, de nuestros defectos. Porque siempre estamos pendientes de ver los defectos de todo el mundo, pero muy pocas veces nos detenemos a ver nuestros propios defectos, nuestros propios errores. Y yo creo que es allí donde radica el fracaso de muchos cristianos. Porque si nos detuviéramos en la vida, si nos detuviéramos en nuestra vida a predicarnos a nosotros mismos, a ver nuestros defectos, a ver nuestras debilidades, dónde le estamos fallando a Dios, yo creo que seríamos más efectivos a la hora de querer ayudar al otro. Porque es imposible que podamos ayudar a otro en su vida espiritual si antes no corregimos la nuestra. Corrijamos nuestra vida, disciplinemos nuestra vida, llevemos una vida de oración, de ayuno, de palabra, y te convertirás en un cristiano de mucha bendición en el camino de Dios. El problema es que muchas veces lo que hacemos es vivir todo el tiempo viendo los defectos de los demás, los errores, los pecados, y somos rápidos para señalar, para condenar, para acusar. Pero qué difícil es cuando ese mensaje no es para el vecino, sino es para nosotros.
Eso lo vemos en muchas partes de la Biblia, ¿verdad? Porque desde el principio pues ha sido así. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron y Dios pues confrontó a aquella primer pareja, lo primero que le dijo a Adán fue: la mujer que me diste me dio a comer del fruto del bien y el mal. Él no dijo: yo soy el del problema, yo soy el que fallé. No, le dijo: la mujer que me diste. La mujer dijo: no, la serpiente fue. Y así sigue la historia hasta el día de hoy. Casi siempre nos excusamos culpando a otros, pero nunca podrás crecer espiritualmente hasta que reconozcas tu propia necesidad. Pues viene a mi memoria en este momento el caso de David en segunda de Samuel. Si usted tiene su Biblia a la mano, por favor, acompáñeme a segunda de Samuel, capítulo 12, donde David, el profeta Natán, confronta a David. Y eso es un gran ejemplo para que usted vea que este es el mensaje que no nos gusta, porque se trata de nosotros. Pero si se tratara de otro, le digo que somos los que más aplaudiríamos en la iglesia, los que más glorificamos a Dios, los que más levantamos la mano, los que decimos gloria a Dios, que Dios siga hablando. El problema es cuando nos tocan la llaga a nosotros. El profeta Natán confronta a David de una manera maravillosa. Y digo maravillosa porque Dios le dio una palabra llena de sabiduría. Cómo llegarle a aquel hombre que había caído en pecado. Segunda de Samuel, capítulo 12, dice la Biblia: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Mire cómo empieza el profeta Natán a hablarle a un hombre que tenía poder. Era el rey de Israel, David. Un hombre que podía condenarlo hasta la muerte. No era fácil predicarle a alguien así. David nunca esperó un mensaje como este. David había hecho hasta lo imposible por tapar su pecado, por evadir responsabilidad. David había tocado fondo. Y este es el mensaje que nunca él quería esperar. Este es el mensaje que a él no le gustaba. Por eso él había hecho todo lo que podía para encubrir su pecado. Porque no nos gusta que Dios nos hable y nos señale dónde está nuestro problema. Pero hoy vengo a decirte, ¿te gustaría ir al médico y que el médico, en lugar de decirte cuál es tu enfermedad, te engañara? Pienso que no. Pienso que tú vas al médico y lo primero que quieres oír es la verdad. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Pues así es el mensaje de Dios. Deja de andar buscando que te prediquen lo que te agrada. Acostúmbrate a oír lo que Dios tiene que decirte. No te enojes con el predicador, no te enojes con el que enseña la palabra. Dale gracias a Dios si tú tienes enfrente de ti un verdadero siervo de Dios que te predique la palabra tal como está escrita, aunque te duela, aunque tengas que llorar, aunque tengas que pasar vergüenza. Es mejor ser confrontado en esta vida y no que un día despiertes en el infierno con una Biblia en la mano pensando que ibas para el cielo y realmente no estabas preparado. Por eso Jesucristo, me encanta lo que Cristo decía. Bendito sea Dios. Mateo 7, 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué palabras más benditas del Maestro. No basta con cargar una Biblia.
Son cientos de personas que siendo cristianos no están sirviendo a Dios como Dios manda. Solo dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Por eso Cristo dijo, muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Hicimos muchos milagros? Y entonces dice Jesús, yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Yo prefiero que hoy me digan a mí la palabra, pero muchas veces, repito, este es el mensaje que no queremos oír, porque nos encanta el mensaje que simplemente toque nuestras emociones, que nos haga sentir bien, que nos halague. Mensajes de prosperidad. Todo tiene en su momento su tiempo. A veces hay palabras que son oportunas que nos deben de motivar, pero no debe de ser ese el mensaje todo el tiempo. A veces necesitamos un mensaje que nos haga despertar, que nos haga recapacitar, porque a veces hemos descuidado nuestra vida espiritual. Pero como este es el mensaje que no nos gusta, porque óigame bien lo que le voy a decir. Cuando el cristiano anda buscando a Dios, le dice al pastor, si me mira mal, regáñeme. Si algo no está bien, dígamelo. Pero eso lo dice cuando está buscando a Dios, cuando tiene una vida espiritual, cuando está orando, cuando está ayunando, cuando anda consagrado, cuando anda buscando a Dios genuinamente. El problema es cuando se descuida. Usted no le puede decir nada, no lo puede corregir, se molesta. Es contra mí que la tiene. Alguien le dijo, y ese es el mensaje que no nos gusta. Y de ese es el que te voy a predicar hoy. Entonces el profeta le dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, escuche bien, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, el que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una de sus hijas. Oiga lo que le está narrando el profeta Natán a David. Ya lo va a entender usted. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Óigalo, cómo se lo va describiendo esta parábola el profeta Natán a David. Le está diciendo que aquel hombre rico, teniendo muchas ovejas, en lugar de tomar una de las muchas que él tenía, estaba tomando la única oveja que tenía aquel hombre pobre. O sea, que le está diciendo ese hombre era malo, era cruel por la injusticia que estaba cometiendo. Hasta ese momento, David estaba como se ponen muchos hermanitos en la iglesia. Este mensaje es para aquel. Este mensaje es para aquella. Esto es para el hermano fulano de tal. Esto es para aquel que yo conozco. Pero el que no nos gusta, el mensaje que no nos gusta, es cuando ya no se trata de aquel ni de aquella, sino de mí. Ahí es donde las cosas ya se ponen diferentes. Escúchelo bien, como dice aquí la palabra de Dios.
Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, oiga las palabras de David, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Así somos los cristianos. Cuando pensamos que es otro el que falló, decimos ese no merece perdón. Ese merece castigo. Ese es un hijo del diablo. Se merece lo que tiene. Porque se trata de otro. Así estaba David. David no sabía el mensaje que Dios tenía preparado a través del profeta Natán para su vida. David estaba a punto de oír lo que no quería oír. El mensaje que no le iba a gustar. El que él nunca esperó que iba a llegar. Porque yo le voy a decir algo. Usted puede ser muy astuto para pecar. Usted puede tapar su pecado. Pero tarde o temprano Dios se lo sacará a luz. Solo es cuestión de tiempo. Por eso es que si tú vas a fallarle al Señor, no lo hagas. No lo hagas. No cometas ese error. No caigas en la trampa del enemigo. Y dice la Biblia, y debe pagar, dijo David, la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Bendito Dios. Usted oye a David hablar de esta manera y usted dice, qué hombre más recto, qué hombre más justo, qué hombre más bueno. Qué postura la que tomó David. Así están muchos que solo es la apariencia. Predican bien, hablan bien, pero aquí adentro están podridos. Cargan cosas desagradables delante de Dios en el alma, en el corazón. Así hay cientos de personas en este momento cantando en los altares, predicando en los altares, enseñando la palabra. Pero tienen aquí en el corazón unas cosas que a Dios no le agradan. Pecados ocultos, una doble vida. David sonaba como un hombre recto y justo. David parecía un hombre que realmente amaba a Dios y que le gustaba la rectitud, pero esa no era la realidad delante de la presencia de Dios. Cualquiera de nosotros que hubiera escuchado a David hablar de esta manera, hubiera dicho verdaderamente, estoy frente a un hombre recto, un hombre que ama a Dios más que a su propia vida. Porque es que con estos aparatitos, con el micrófono, cualquiera dice cosas bonitas. Pero no se trata de lo que tú digas, es de la vida que tú vives. Es de lo que tú eres en esencia aquí adentro. Lo que no ven los hombres, lo que no ven las iglesias, lo que no ve nadie. Solo Dios y tú saben qué es lo que hay aquí adentro. Por eso es que yo te digo siempre, en este bendito camino del evangelio, aprende a vivir una vida de integridad. La integridad es más elevado que la honestidad. Porque el hombre íntegro es aquel que vive en santidad sin que nadie lo vea, sin que nadie se lo reconozca. Él no anda detrás de la opinión, ni del aplauso, ni de los reconocimientos. El hombre y la mujer íntegro es aquel que es cristiano cuando nadie lo ve. Aquel que da ejemplo en el trabajo, aunque allí no lo ve el pastor ni los líderes de la iglesia. Aquel que en su casa practique el evangelio. Pero qué triste es cuando nuestros hijos, nuestras esposas o viceversa, esposos, dicen, si mi esposo o mi esposa fuera como es en la iglesia, yo sería el hombre más feliz. Porque a veces cuando están en la casa se peleas, discusiones.
no parecen cristianos, hacen cosas abominables delante de la presencia de Dios. Pues este era David. David sonaba totalmente un hombre que amaba a Dios. Pero escucha esto atentamente. Entonces dijo Natán, ahora viene el mensaje que no queremos oír. Ahora viene la palabra. Ahora no era aquel hombre rico. Ahora se iba a tratar de David. Y eso es lo que a mí me gusta de este evangelio. A mí me encanta que Dios me hable. A mí no me gustan los payos tibios. A mí me gusta que me hablen con rectitud, que me hablen con claridad. A mí no me gusta que traten de decirme el problema que tengo de una manera política. No. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre para la gloria de Dios. Alguien que te valore, que te aprecie, que te ame, te va a predicar la verdad, como el profeta Natán. Y dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 12, verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Ese era el mensaje que no nos gusta. Se le borró la sonrisa. Aquel hombre que aparentaba justicia, rectitud, ahora está viendo la cruda realidad. Ahora se está dando cuenta que aquello que él había dicho, el tal merece la muerte, ya no se trataba de otro, sino de él mismo. Que aquel hombre rico del que hablaba Natán y de aquel pobre, el rico lo representaba a él, a David, y el pobre representaba a Urías Eteo. Ahora las cosas se habían tornado al revés. ¿Y ahora qué va a decir David? ¿Te das cuenta que somos buenos para señalar a otros, pero cuando se trata de nosotros, quisiéramos que tuvieran misericordia? Ay de aquellos que cuando ven a otro fracasar, le ponen el dedo encima y lo condenan y lo juzgan y lo hunden y lo critican y lo exhiben en las redes sociales. Ay de ti que haces eso, porque un día puedes terminar cosechando lo que tú estás sembrando. Restaura a esa persona, ora por él, no lo exhibas, dale una llamadita, dale palabra de Dios, haz lo que hizo Natán. Hay mucha irresponsabilidad en las iglesias hoy, en los cristianos. Disfrutamos a veces el fracaso de otro. Hasta nos vanagloriamos. Hasta nos exhibimos en nuestros púlpitos fingiendo que somos los más santos y que nosotros somos los únicos que nunca hemos fallado. Yo sé, el tema dice el mensaje que no nos gusta. A lo mejor no te va a gustar mucho este mensaje, pero es la realidad. Hombres que en el púlpito a todo el mundo le tiran. Ay de ti el día que fracases y nadie tenga misericordia de ti. No te pongas como un David, mejor vive humilde. Y entre más Dios te use y entre más santo seas, más humillado ponte delante de Dios. Reconoce que estás ahí por la misericordia de Dios. Y si no has fracasado, dale gracias a Dios y no te sueltes de su mano poderosa. Pero no mires a otro con desprecio. No lo hagas. Y te vaya a tocar una experiencia como la de David. Que un día tengas que estar sentado. Porque es fácil decírselo a otro. Es fácil predicarle a otro. Pero cuando se trata de predicarnos a nosotros,
Esta es la realidad que vemos aquí. Y dice la Biblia, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Esa palabra traspasó el alma de un hombre que parecía que andaba bien delante de Dios por sus palabras. Pero el Dios que todo lo ve, había visto el desvío de David de su presencia. Había visto el fracaso de David. No te enojes con la palabra, no te molestes. Si Dios te está confrontando, dale gracias a Dios, porque todavía Dios te está hablando. Nunca te enojes con el mensaje. Por duro que te parezca, dale gracias a Dios y todavía Dios te habla. El profeta, cuando le dijo esas palabras, tú eres aquel hombre. Imagínese por un momento cómo cambió David. ¿Qué sintió David en el alma? Cuando esa palabra dirigida por Dios traspasa su alma y el profeta le apunta con el dedo de Dios, tú eres ese hombre al que tú has dicho que merece la muerte, al que tú has dicho que tiene que pagar 4 veces lo que tomó. Ahora resulta que el mensaje no es para el vecino, no es para el que tú pensabas, David. Se trataba de ti. ¡Wow! Esa es palabra que sacude todo nuestro ser. El orgullo se va al piso, la soberbia. Hay muchos orgullosos hoy en los altares, prepotentes, altivos, vociferando, gritando. Cuidado, cuidado. Seamos cuidadosos. Siervos de Dios, humillémonos. Siempre le decimos al pueblo que se humille. Siempre le decimos al pueblo que sea santo. Pero aprendamos que esa santidad también tiene que ser aplicada a nosotros. Cuando hablemos del pueblo que se deben de humillar, humillémonos nosotros. Seamos el ejemplo. Seamos el ejemplo. Oh Dios, mi alma te alaba. Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. Oiga lo que Dios le está diciendo a David. Ahora Dios está desnudando a un hombre que había perdido su conexión con el Dios de la gloria. A un hombre que se había descuidado. Y el que anda descuidado se le nota al nomás que abra su boca. Mire, hermano, el que está lleno de Dios, el que está lleno del Espíritu Santo, cuando habla se le siente que Dios está con él. Pero el que no anda con Dios y usted lo oye gritar y a decir cosas, rápido se da cuenta que está vacío, que está resentido, que Dios no está con él. Ahora Dios desnuda a David de una manera tremenda. Le explica todo lo que él ha hecho por él. Y que si más le hubiera hecho falta, se lo hubiera añadido. Mucho más le dijo. Como diciéndole qué necesidad tenía de cometer ese adulterio. Oiga bien, escuche estas palabras y grábeselas en el alma. Yo lo haré, porque este mensaje no lo estoy predicando solo para ustedes. Lo voy a predicar para mi propia vida. Dice el verso 9, ¿por qué pues? Le preguntó Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Nunca tengas en poco la palabra. Nunca. Nunca menosprecies lo que Dios te está hablando. Valore la palabra. Escúchala con amor, con reverencia. Le dijo Dios, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos.
A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por eso es que yo le digo siempre al ser humano, hermanito, usted no tiene que esconderse del hombre. Usted no tiene que esconderse del pastor, del líder de la iglesia. Aprenda que no es de los hombres que hay que esconderse. Hay que temerle a Dios. Quizás los hermanos de la iglesia no nos conozcan, no sepan quiénes somos, lo que hacemos en nuestra intimidad, pero allá arriba hay un Dios bendito que todo lo ve, todo lo escudriña. Por eso te digo a ti que me estás escuchando a través de las plataformas en las redes sociales, si vas a cometer un pecado, detente, escucha la voz de Dios. No tengas en poco la palabra, detente, no cometas ese adulterio, no cometas esa fornicación, no cometas esa infidelidad a Dios, no seas cruel, no tengas en poco la palabra de Dios. No te vayas al mundo, no te vayas al pecado. Detente, reflexiona, recapacita. Es el amor de Dios por ti. Escucha que Cristo te ama. Te está llamando, reflexiona todo lo que estás pensando, que a veces nadie lo sabe. No lo sabe ni el pastor, ni los líderes de la iglesia, ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tus amigos. Pero lo sabe el Dios de la gloria, lo que estás planificando en el corazón hacer. No cometas ese mal, no cometas ese pecado, lo vas a pagar caro. ¿Qué necesidad tienes de fracasar? ¿Qué necesidad tienes de pasar por un trago amargo en la vida cuando Dios te ha dado tantas oportunidades? Dios se te ha revelado a tu vida. Dios ha hablado contigo. Dios te ha hablado a través de la palabra. No tengas en poco la palabra de Dios, que son miles y miles de personas que mientras yo predico esta palabra están llorando amargamente por haber hecho caso omiso a lo que Dios les vino hablando tantas veces. ¿Cuántas veces Dios nos advirtió a personas que hoy están pagándolo carísimo? Algunos en hospitales, en cárceles, en fracasos, en familias desintegradas, destruidas. Hoy estás llorando amargamente por haber tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios, por no haber oído la palabra de Dios. Por eso Dios le dice a través del profeta Natán a David: ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Dice Jehová. ¿Por qué son cientos de cristianos que hoy en día están teniendo en poco lo que dice la Biblia? Están pisoteando lo que dice Dios en su palabra. Han metido el pecado, la inmundicia, el mundo dentro de nuestros templos y han hecho caso omiso de la bendita palabra de Dios. Los hombres y mujeres hoy visten de una manera provocativa, carnal, cuando la Biblia nos enseña que la mujer, y eso también aplica al hombre, vista con pudor y modestia. Agrademos al Dios de la gloria. No tengas en poco esa palabra. Cuando Primera de Tesalonicenses dice 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te repito, no tengas en poco esa palabra. Sé que quizás este no sea el mensaje que nos gusta, pero es el mensaje que te llevará a una restauración total en tu vida espiritual. Es el mensaje que nos va a llevar a Dios. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Son cientos de cristianos que se van a quedar el día del arrebatamiento porque no le hablan a los hermanos de la iglesia. Están resentidos con todo el mundo. Porque no interpretes mal la palabra. Primero dice el texto: seguid la paz con todos. ¿De qué santidad me hablas si tú vives criticando a los demás, hablando mal de los demás? ¿De qué santidad tú me hablas si tú no puedes amar a tu prójimo? No puedes amar al hermano que tienes sentado al lado tuyo. No puedes amar al otro pastor, al otro predicador. Porque hay envidias, porque hay tanta cosa del diablo metido hoy. Amados hermanos, iglesia bendita del Señor, recapacitemos, volvámonos a Dios con urgencia.
Siento que Dios nos está llamando. Yo sé que este será un mensaje que no nos gusta a todos, pero hay unos cuantos que aman esta palabra, que aman esta verdad, que están esperando esta verdad de parte de Dios. Y por eso me maravillo cuando le dice el profeta a David: y te di la casa de tu Señor. Pero el verso 9 específicamente le pregunta: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué le pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Cómo se sentiría David? A David ya se le olvidó todos los planes que tenía para seguir tapando su pecado. Porque muchas veces, hermanos, nos sentimos cómodos cuando estamos pecando y nadie sabe lo que estamos haciendo. Cuando estamos llevando una doble vida. Cuando estamos texteando con el hombre, con la mujer que no es nuestro compañero de vida, nuestra compañera. Nos sentimos cómodos cuando sentimos que somos astutos, listos para cometer el pecado, para tapar lo que no le agrada a Dios. Y más cuando sabemos que nadie lo sabe aquí abajo. Pero se te ha olvidado que allá arriba hay un Dios que todo lo ve, que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Tarde o temprano segarás lo que estás sembrando. Por eso hoy te digo, bendita iglesia de Jesucristo, aunque este no sea el mensaje que más te guste, valora la palabra de Dios. Dios le preguntó: ¿por qué pues tuviste en poco mi palabra? Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy a nosotros. ¿Por qué pues tuviste en poco mi palabra? Dice Jehová. Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste esa espada. Tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Qué doloroso. ¿Te das cuenta que nadie se puede tapar delante de Dios? ¿Te das cuenta que es fácil señalar a otro? ¿Te das cuenta que es mucho más fácil ver los defectos ajenos, pero qué difícil es reconocer los nuestros? Pero llega el momento, llega el día que Dios nos va a confrontar, que Dios va a desnudar todas nuestras pocas vergüenzas, nuestras mentiras, nuestras falacias. ¿Cuántos hombres no están hoy parados en los altares predicando y viviendo en adulterio con la secretaria de la iglesia? Predicando y cometiendo pecados inmorales delante de la presencia de Dios, tocando en los instrumentos de la iglesia, cantando en el coro y sabiendo que estás viviendo una vida de pecado delante de Dios. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Yo sé que esto no es lo que tú esperabas quizás, pero este es el mensaje que muchas veces no queremos. Pero es el mensaje que nos va a hacer recapacitar, reflexionar. Necesitamos con urgencia detenernos en la vida y ponernos a pensar en nuestra relación con Dios, en nuestra salvación. No la descuidemos, iglesia bendita de Jesucristo. Aleluya. Hoy te quiero llevar a Mateo capítulo 7, porque creo que no existe ni existirá jamás un maestro y un predicador como Jesucristo. Jamás, jamás, jamás. Ya escuchaste la historia de David. Cómo David se puso cuando le hablaron del hombre rico y el hombre pobre, pero siempre y cuando no se trataba de él. Ahí todo estaba bien. El problema fue cuando ya no se trataba de otro, sino que se trataba del mismo David. Cuando el mensaje ya no es para fulano, sino es para mí. ¿Sabes qué dijo Cristo? Ese maestro bendito y glorioso que nadie enseñó como él enseñaba. En Mateo capítulo 7. Escucha bien, Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice este libro bendito y sagrado: no juzguéis para que no seáis juzgados. Muchas veces la gente saca de contexto este texto y dice: por eso es que usted no tiene que predicar así. No, esto no se trata de no predicar contra el pecado, ni no condenar el pecado y lo que no esté bien delante de Dios. No se trata de eso.
Se trata cuando tú vives detrás de la vida de los demás, solo para señalarlos, pero no con un deseo de restauración, no señalándoles el camino hacia la cruz, hacia la reconciliación con Dios, sino que solo lo haces por maldad. Entonces Jesús dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Pero lo tremendo de esta enseñanza, y que quiero que lo atesoremos y lo apliquemos a nuestra vida, es lo que dice el verso 2 en adelante. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Tomen en cuenta eso. Y con la medida con que medís, os será medido. Así como usted trate a los demás, lo van a tratar a usted. Si usted, cuando mira a su hermanito que fracasó, ora por él, le da un consejo, lo exhorta, le da una regañadita y lo levanta. El día que tú lo necesites, también te van a orar por ti. Te van a aconsejar, te van a exhortar, te van a regañar, pero te van a levantar. Porque con la misma medida que tú mides a los demás, te van a medir a ti. ¿Sabes por qué? Porque esto salió de la boca santa de Jesucristo. Y es imposible que no se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, dice Mateo 24:35. Mas mi palabra no pasará. O sea, la palabra se cumplirá. Y escucha bien, verso 3. Hace una pregunta a Jesús. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¡Qué maravilla! No hay alguien que enseñara como Jesús. Jesús desarmaba todo lo que llevamos aquí adentro. Nos desnudaba. Bendita palabra esta. O sea, en otras palabras, antes de ponerte a corregir a los demás, averigua primero tus necesidades, tus defectos, tus problemas. Deja de estar viendo los defectos de los demás. Mira los tuyos primero para que después puedas ayudar a tu hermano. Si no, te va a pasar como David. ¿Por qué miras? Dijo Jesús. ¡Qué pregunta! Son palabras que calan el alma, que traspasan el corazón. Eso es lo que Cristo le quiere decir a todos los cristianos del mundo entero. Que aprendamos. Muchos de nosotros vamos a nuestros templos solo a ver defectos de los demás. Es más, algunos hasta justifican para no servirle a Dios. Yo ya no voy a la iglesia porque fulano. Hermanos, yo no me he podido restaurar porque fulano. Y oye bien lo que te dice Jesucristo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cuántas veces no llegamos? Hermano, yo aquí en la iglesia no me gusta porque no hay amor. Y tú no amas a nadie. Tú no le hablas a nadie. Tú no saludas a nadie. Y quieres que todo el mundo te salude a ti. Si no te das cuenta que lo que tú siembras es lo que tú cosechas. ¿Cómo esperas que todo el mundo te hable? Que todo el mundo te salude, que todo el mundo te ame. ¿Por qué primero no te pones a ver? Como dijo Cristo aquí,
la viga que tenemos en nuestro propio ojo. A veces le estamos viendo el defectito que tiene el hermano. Ay, falló hermano, se equivocó. Y ya lo condenamos, lo aplastamos, lo hundimos. Y nunca nos damos cuenta la viga, el cuartón, el árbol que tenemos entre nuestros ojos. O sea que terminamos juzgando al que tiene un errorcito y nunca nos damos cuenta de ese mal carácter que tenemos, de ese espíritu de envidia, de chisme, de raíces de amargura. Queremos, ay, mira lo que ese a nadie perdona, y tú no perdonas a nadie tampoco. Te das cuenta que el tema es el mensaje que no nos gusta. Este es el que no nos gusta. A mí me gustaría oír que Dios le está hablando a aquel, a todo el mundo. Pero ahora Jesús aquí nos está confrontando a nosotros, a los predicadores, a los maestros, a los pastores, a los líderes que estamos en la iglesia, a los que agarramos micrófono para hablarle a todo el mundo que tiene que orar y nosotros no oramos, que tiene que vivir en santidad y nosotros viviendo una vida de rebeldía, que le hablamos de obediencia a los demás y nosotros somos los primeros en ser desobedientes. Bendito sea mi maestro que predicaba de esta manera. Le dice en el verso 4, ¿y cómo dirás a tu hermano? Pregunta Jesús. ¿Y cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar, oiga esto por favor, la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Que no te das cuenta que cuando nuestros errores son mayores, se nos hace más difícil corregir el errorcito que tiene el hermano, porque no nos deja ver. Quítate esa viga, corrige tu vida primero. Eso es lo que Cristo nos está diciendo. ¿Vas a predicar? Predica con el ejemplo. ¿Vas a enseñar? Enseña con el ejemplo. ¿Vas a demandarle a otros que vivan la palabra? Vívela tú primero. ¿Vas a exhortar a la iglesia que ore? Ve y ora tú primero y dales el ejemplo de que deben de orar. Sin palabras, con tu ejemplo. Ese es el mensaje que más impacta la vida de los seres humanos. Allá afuera en el mundo, incluso hay gente que dice, yo no soy cristiano, por el mal ejemplo que dan los cristianos en la iglesia. Esa es la realidad de las cosas. ¿Sabes cómo lo llamó Jesucristo? Porque bendito sea su maestro. Él tenía toda la autoridad de decir lo que tenía que decir. Porque nadie ha sido perfecto como él. Nadie. O sea, mire cómo nos desnuda aquí. Porque esta palabra no es para que la repartas. No es que te conviertas en panadero en la iglesia. No, esta palabra es para nosotros, para los pastores, para que la apliquemos a nuestra vida. Nos está confrontando a nosotros. Ahora no le predique al fulano. No, ahora no estoy con audiencia, ahora estoy con David Gutiérrez. A mí me voy a predicar. ¿Sabes qué dijo Cristo? Hipócritas. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bendita sea la palabra de Dios. ¿Sabes cómo le llamó Cristo a eso? Hipocresía. Aquellos que andan corrigiendo a todo el mundo y nunca han corregido su propia vida. Aquellos que denigran a otros ministerios, a otros ministros, los insultan, los ofenden, les gritan y nunca han corregido ni tan siquiera su propio vocabulario. O sea que ni tan siquiera su forma de hablar ha cambiado y quieren cambiar al mundo. ¿Sabes cómo le llamó Cristo?
hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El día que nosotros vivamos en santidad, te garantizo que no vas a tener ni tan siquiera que llamarle la atención a otro, sino que con tu ejemplo vas a inspirar que los demás quieran ser diferentes. Y te digo en esta hora, te pregunto, ¿es tu vida una inspiración para que otros quieran buscar a Dios? Si no lo es, deberíamos de estar preocupados. Espero que esta palabra haya sido de mucha edificación para ustedes, aunque el tema es el mensaje que no nos gusta, porque es la realidad, es la verdad. Muy pocas veces nos gusta que Dios nos hable. Son muy pocos los cristianos que genuinamente van a los templos porque les gusta que Dios les hable. No dije que no hay, que son pocos. Eso fue lo que dije. Pero yo sé que lo hay. Si lo eres, que Dios te bendiga. Vas por buen camino. Y si no lo eras, hoy vamos a empezar para hacerlo todo bien para la gloria de Dios. Espero que esta palabra te haga recapacitar, reflexionar y acercarnos a Dios genuinamente para poder ser efectivos a la hora de ayudar a nuestros hermanos. Si quieres reconciliarte o aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, este es tu día, este es tu momento. Deja que Dios trate contigo. No hay nada más lindo que servirle a Dios. Dime lo que tú quieras, pero yo no conozco mejor camino que el camino bendito del Evangelio. Quiero orar por ustedes y quiero invitarlos a todo aquel que quiera hacer una oración de fe. Hacemos esto porque sabemos que cuando uno está nuevo, uno no sabe ni cómo orar, ni cómo hablar con Dios, pero queremos ayudarte. Pero eso dependerá de la sinceridad y honestidad de tus palabras. Porque si tú simplemente repites palabras porque alguien te lo pidió, nada, absolutamente nada pasará. Pero si tú eres sincero, honesto, íntegro en tus palabras, Dios oirá tu oración. Repite después de mí: Señor Jesús, en este bendito momento te pido perdón porque reconozco que muchas veces he dedicado mi vida a ver los defectos ajenos, a señalar a todo el mundo, pero nunca me había detenido, Señor, a verme a mí mismo. Quiero aprender a la luz de tu palabra a corregir mis propios errores para poder ayudar a mi hermano. Te pido perdón de todo corazón, porque sé que no lo he hecho bien. Hoy, Señor, te ruego que me limpies con tu sangre, que me selles con tu Santo Espíritu y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a conocerte cada día más y más. Gracias, Jesús, por haber venido a mi corazón. Amén y amén. Voy a orar por ti, que has reconciliado, aceptado a Cristo como tu Salvador. Y si estás enfermo, confía que el Señor te va a sanar. Si estás atado, Él te va a libertar. Porque nada hay imposible para Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te presento a todas esas personas que están aceptando, reconciliando. Límpialos con tu sangre, santifícalos, purifícalos. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo todo poder satánico que haya tenido atado a sus vidas al pecado, al vicio, a espíritus de lascivia, pornografía, adulterio, fornicaciones. En el nombre de Jesús,
ordenamos que suelten esa vida. Señor, mira aquel que está en el hospital, desahuciado, aquel que el médico le ha dicho que no tiene cura. En el nombre de Jesucristo, por tus llagas, recibe el milagro, recibe el milagro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por habernos acompañado. No olvides compartir los mensajes con el mayor número de personas. Déjale un like al video, tu comentario y de a dónde nos estás escuchando. Y únete con nosotros a predicar el Evangelio y a darle toda la gloria a Dios. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Este ha sido su servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez, que les ama y estará orando por ustedes. Que Dios les bendiga a todos.